Bienvenidos, hoy voy a demostrarles cómo surge, de dónde surge el tema del interés compuesto y la fórmula de el interés compuesto. Recordemos que para utilizar el interés compuesto debemos tener en cuenta que la letra C representa el capital inicial, la I minúscula la tasa de interés periódica, N es la cantidad de periodos en el cual voy a poner un dinero a capitalizar, M va a ser el monto final y el interés que voy a recibir por cada uno de ese periodo va a ser de igual a C por I por N. La diferencia básica entre el interés simple y el interés compuesto es que en el interés compuesto se produce la capitalización de los intereses. ¿Qué quiere decir? Que en cada periodo los intereses que se producen vuelven a formar un capital sobre el cual se van a cargar nuevos intereses para el periodo siguiente. Veamos ahora de dónde surge la fórmula del interés compuesto. Vamos a armar un cuadro donde voy a tener dibujado en ese cuadro los periodos, el primero, el segundo, el tercero y el periodo N o final, y luego voy a tener un capital inicial. Ese capital inicial lo voy a llamar C sub 0. El interés de ese periodo obviamente va a ser este mismo capital C sub 0 multiplicado por la tasa de interés I minúscula, donde el monto que voy a recibir acá al cabo del primer periodo de capitalización va a ser igual a el capital inicial, que sería C sub 0, más el interés, y el interés en lugar de escribirlo en forma de interés lo voy a escribir como C sub 0. Si luego voy a sacar factor común C sub 0, luego voy a obtener por las propiedades del factor común 1 más I. Y ese sería 1 más I. Y ese sería el monto, sería el monto que yo voy a recibir al cabo del primer periodo. Ahora bien, este monto justamente va a ser, como se capitaliza, este monto total va a ser el capital inicial del periodo 2. Y para obtener el interés, ¿qué voy a tener que hacer? Justamente a ese capital lo voy a tener que multiplicar por la tasa de interés, que es I nuevamente. Entonces, ¿cuál va a ser el capital, el monto recibido al cabo del periodo número 2? Bueno, perfecto, el siguiente. Este sería el capital inicial más los intereses que están en la tercera columna. Nuevamente, puedo sacar factor común, pero en lugar de sacar factor común C sub 0, voy a sacar factor común, me fijo lo que tengo como común, es C sub 0 por 1 más I. Entonces, mi factor común es ese. ¿Y qué me queda luego de eso? Me queda 1 por el primer término más I, que es la diferencia, lo que me queda distinto en el segundo. Con lo cual, ustedes podrán ver que voy a obtener que el monto al cabo del periodo número 2 va a ser C sub 0 por 1 más I al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque está dos veces, porque como ustedes pueden ver, 1 más I está una vez y está otra vez. Entonces el monto luego del periodo 2 va a ser C sub 0 multiplicado por el factor 1 más I elevado a el número de periodo número 2. Bien, vamos a calcular el tercero para ser un poquito más claros. En este caso, el capital inicial va a ser justamente el monto final del periodo 2, el capital inicial del periodo 3. Lo pongo acá. ¿Cómo voy a obtener los intereses de ese segundo periodo? Justamente voy a multiplicar el capital inicial, que sería este, por la tasa I. ¿Cuál sería el monto que voy a obtener al cabo del periodo 3? Perfecto, pues sería, sin lugar a dudas, el capital inicial más los intereses que están en esta tercera columna. Ahora, si yo quiero nuevamente, para seguir trabajando con esto, quiero sacar factor común, ¿cuál sería el factor común? Y acá el factor común sería C sub 0 por 1 más I al cuadrado. Ese sería mi factor común. Eso quedaría multiplicado por 1, porque todo esto lo dividiría por el mismo valor y me quedaría 1, más, y la única diferencia acá en el segundo es justamente I. Si yo multiplico justamente el 1 más I al cuadrado más el 1 más I, voy a tener el 1 más I elevado a la 3. De la misma manera puedo seguir trabajando hasta llegar al periodo N.
En el periodo n, mi capital inicial va a ser justamente el mismo que en el periodo n-1, o sea, en 1 menos. Entonces voy a tener c sub 0 por 1 más i elevado a la n menos 1. El interés, ¿a qué va a ser igual? A este capital multiplicado por la tasa de interés i. ¿Y cuál va a ser el monto al final del periodo? El monto inicial del periodo n más los intereses que están en la tercera columna. Saco factor común, c sub 0 por 1 más i elevado a la n menos 1, y como venimos trabajando, eso me va a quedar multiplicado por 1 más i. Con lo cual, ustedes van a ver que para poder obtener la última fórmula del monto para el periodo n, me voy a encontrar que va a ser c sub 0 por 1 más i, pero elevado a la, vieron que era n menos 1 aquí, pero le sumo 1, entonces va a ser elevado a la n. De esta manera, por inducción completa, podemos afirmar que el monto va a ser igual al capital inicial multiplicado por un factor, que ese factor va a ser 1 más i elevado a la n, siendo n el número de periodos y i va a ser la tasa de interés que corresponda al periodo de capitalización. De esta manera queda demostrada la fórmula del interés compuesto. Gracias.